Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos sean a Enigmation, un gustazo que estén por aquí. Hay algo terrorífico en los bosques, siempre lo ha habido, y es un miedo que tenemos incrustado en nuestro subconsciente. Los humanos hemos aprendido a temerles desde los tiempos en los que se vivía en cavernas, y es que perderse entre sus interminables árboles e irregular terreno era sinónimo de una muerte segura. Pero aparte de todo el peligroso reino natural que contiene, existen otras fuerzas que aún no hemos podido clasificarlas y que han adoptado estas regiones como sus hogares o que siempre lo han sido y nosotros somos los que hemos perturbado sus santuarios. Como sea, estas fuerzas tienen intenciones hostiles y siniestras para quien cruce sus límites. Por lo tanto, los bosques son lugares peligrosos y llenos de misterios, y últimamente se han hecho eco en las redes sociales estos curiosos y extraños avistamientos. Gente que se adentra a los bosques se topa con escaleras en medio de la nada. Escaleras que pareciera que pertenecieron a alguna casa o construcción, pero que ésta se esfumó y solo quedaron en pie estos elementos. Los arquitectos aseguran que las escaleras son, estructuralmente hablando, de los elementos más resistentes en una construcción, y hay más posibilidades sobre otras partes de la edificación de que las escaleras queden en pie después de un colapso. Pero en estos casos en donde se han encontrado estas escaleras en medio de los bosques, ¿dónde está el resto del edificio? Muchos exploradores cuentan que se han adentrado caminando kilómetros y kilómetros dentro de los bosques, y de repente, en lugares que parecen completamente al azar, se observan las escaleras, y lo extraño de los relatos es que estas siempre son distintas. Algunas pueden ser como ruinas, las cuales parecen haber sido creadas con métodos medievales y lucen completamente afectadas por el tiempo. Pero hay otros casos en los que las escaleras parecen como si hubiesen sido parte de una construcción moderna, con los peldaños perfectamente trazados y alineados, y con materiales actuales, lo que lo hace aún más raro todo esto. ¿Quién cruzaría el bosque cargando equipo de construcción para realizar unas escaleras en medio de la nada? ¿Qué finalidad tienen o cuál es el propósito? Pues esto no pasaría de ser un misterio algo curioso, pero fue hasta que un usuario en Reddit contó una anécdota bastante extraña y que captó la atención de los usuarios de la plataforma cuando se acreditó como parte del equipo de búsqueda y rescate de los bosques de Canadá, lo que sumó veracidad a su relato, y la historia es la siguiente. El usuario Serge Andrés Q. Woods, cuyo nombre real es Kerry Hammond, escribió que en el año 2015 formó parte de un equipo de rescate. No sé si esto pasa en cada unidad de rescate del mundo, pero al menos en la mía sí, y es casi un tema tabú. De hecho, puedes tratar de preguntarle sobre el tema a algún oficial del equipo de rescate, y aunque saben de qué les estás hablando, lo más seguro es que no te den ninguna respuesta. A todos nos dijeron que no hablemos de esto con los superiores, y en ese punto ya ni siquiera lo veía extraño. A veces, cuando íbamos de expedición y nos adentrábamos bastante en el bosque, estoy hablando de unas 30 o 40 millas, en algún punto del recorrido terminábamos encontrando unas escaleras en medio del bosque. Es como si hubiesen tomado las escaleras de tu casa, las hubieran cortado y las hubieran puesto ahí sin más. La primera vez que las vi, le pregunté a otro oficial qué rayos eran esas escaleras, pero me dijo que no me preocupara, que era normal. A todo aquel que le preguntaba me respondía lo mismo. Así que le comenté a un compañero que iba a ir a investigarlas, pero me dijo de manera muy enfática: no te acerques, no las toques y no las subas. Por lo que ahora, cuando las veo, simplemente las ignoro, y créanme, esto pasa muy seguido en mi trabajo. A partir de este comentario, otros usuarios se empezaron a animar y comenzaron a contar sus propias experiencias. Otro usuario contó que cuando estaba en sus días de entrenamiento, buscaban a un niño que se había perdido, pero que sabían que iban a encontrarlo tarde o temprano, ya que los perros tenían su rastro. Y efectivamente, el niño fue localizado sano y salvo varios kilómetros adelante. En lo que uno de mis compañeros se quedó con el niño en lo que el resto del equipo llegaba, mi compañera y jefa me llevó a dar una vuelta de reconocimiento y a enseñarme algunos de los lugares en donde la gente tiende a perderse con mayor facilidad. Obviamente nos encontrábamos muy lejos de la ciudad,
No había ningún complejo, ni casa, ni construcción cerca, pero a lo lejos percibí unas formas rectas y ángulos ortogonales, lo cual de inmediato contrastaba con las formas del bosque. Me acerqué y eran unas escaleras, como si hubiesen pertenecido a una mansión bastante grande. Parecía como si de un videojuego se tratase en el que hubiese ocurrido un error y no se cargó bien el resto de la casa, solo las puras escaleras. Le pregunté a mi jefa qué hacían ahí en medio del bosque y me dijo con total normalidad: acostúmbrate que vas a ver muchas de esas por estos lugares. La curiosidad me ganó y comencé a acercarme, pero fue cuando ella me sujetó fuertemente de la mano y me dijo: mira, las vas a ver muy seguido en el bosque, pero no las toques, mantente alejado y mucho menos las subas, simplemente ignóralas. Le traté de preguntar más acerca del tema, pero algo en su rostro me dijo que mejor no siguiera con eso, así que cambiamos de tema. Y tenía toda la razón. De menos, una vez de cada 5 casos que teníamos que adentrarnos en el bosque por alguna emergencia, por fuerza me terminaba encontrando una de estas escaleras en alguna parte de mi recorrido. Y lo curioso es que nunca eran iguales. A veces eran pequeñas, a veces eran grandes, algunas parecían de mansiones y otras de cabañas. He hablado con algunas personas al respecto, pero la respuesta siempre es la misma. No te preocupes, pero no las toques, mantente alejado y no las subas. En otra publicación, otro usuario de Reddit agregaría su experiencia. Mi amigo ha estado en el escuadrón de rescate como 7 años. Empezó muy joven en el equipo y la experiencia con las escaleras fue muy similar a lo que ustedes cuentan. Su entrenador le dijo más o menos las mismas cosas: no andes cerca, no las toques y no las subas. El primer año respetó las indicaciones, pero la curiosidad pudo más, y en una de las llamadas en las que su equipo tuvo que ir a buscar a una chica que se había perdido, él dice que se encontraban como a 10 millas de la zona donde habían visto por última vez a la chica. Los perros tenían el rastro y él iba por detrás siguiendo al equipo, cuando a lo lejos a su izquierda vio las escaleras. Se le hizo muy extraño, ya que lucían como si pertenecieran a una casa nueva. Los peldaños estaban alfombrados y curiosamente se veían muy limpias. Él dice que cuanto más se acercaba no sintió nada diferente. Le habían dicho tantas veces que se alejara que él creía que le iban a empezar a sangrar los oídos o que se iba a desmayar o algo. Pero no, todo parecía normal. Lo único que notó fue que no había suciedad en los escalones, no había hojas, ni tierra, ni nada. Estaba tan extrañado en ese detalle que cuando regresó en sí se dio cuenta de algo raro. No podía escuchar ningún ruido de insectos ni de aves. Fue como si todos los animales también las evitaran. Él pisó la escalera y no sintió nada, excepto esa sensación de cuando pisas una alfombra nueva. Se aseguró de que su radio estuviera encendida y lentamente comenzó a subir la escalera. Él dice que estaba aterrado porque ya lo habían sugestionado tanto con el tema y al mismo tiempo nadie le daba ninguna explicación, que ya lo creía como una leyenda urbana. Pensaba que lo iban a teletransportar a alguna otra dimensión, o que iba a llegar alguna nave espacial y se lo llevarían, o decenas de ideas absurdas que le habían pasado por la mente. Llegó al último escalón y de repente lo golpeó una sensación como si estuviera haciendo algo muy malo. Él lo describe como si te hubieras metido a escondidas a un edificio del gobierno y en cualquier momento alguien se puede percatar de tu presencia y correría a arrestarte o a dispararte. Trató de despejar la mente, pero el sentimiento se hacía cada vez más fuerte y más fuerte. Y fue cuando se dio cuenta de que no podía escuchar nada. Todo el sonido del bosque se había esfumado. Nada. Ni siquiera el sonido del aire moviendo las copas de los árboles. Solo escuchaba su propia respiración y un zumbido constante que normalmente viene cuando estás en completo silencio y que cada vez se hacía más fuerte y más fuerte. Descendió las escaleras rápidamente y fue a unirse al equipo, pero no los encontró en ningún lado, y por su radio solo estaba escuchando estática, así que se dirigió al cuartel.
Él dice que la parte más extraña de todo vendría después. Su entrenador y jefe lo estaba esperando en el cuartel y cuando lo vio entrar lo vio sorprendido, pero rápidamente su rostro cambió a ira y lo arrinconó y le dijo: «¡La subiste!». Ni siquiera le estaba preguntando, era una afirmación. Él, confundido, solo le preguntó que cómo lo sabía. El entrenador movió la cabeza molesto. «Porque no pudimos localizar a la chica. Los perros perdieron su rastro», a lo que mi amigo le preguntó que qué tenía que ver el haber subido las escaleras con que perdieran el aroma de la chica los perros. Pero el entrenador le respondió con otra pregunta: «¿Cuánto tiempo estuviste?», a lo que contestó que solo había estado 1 minuto a lo mucho. Su jefe lo miró molesto y le dijo: «¿Sabes que te hemos estado buscando por más de 6 horas?». Mi amigo volteó a ver el gran reloj que se encontraba pegado en la pared de la comisaría. Y efectivamente habían pasado 6 horas. Había perdido tanto tiempo y para él habían sido como 2 o 3 minutos que se desvió del equipo. El jefe le advirtió enfadado: «Si vuelves a acercarte a alguna de estas escaleras, estás despedido». Se dio media vuelta y se fue. Y hasta la fecha sus preguntas acerca de la relación de las escaleras con perder el rastro y la chica no han sido contestadas. Así que me gustaría darles una mejor explicación del porqué de esas escaleras, por qué son un fenómeno que se repiten en cualquier lugar boscoso de todo el mundo, pero hasta el momento es todo lo que sabemos. Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con estas extrañas construcciones, sería increíble que lo compartiera en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.